Hoy, Daddy Yankee posee una fortuna estimada en alrededor de $300 millones. Ha vendido más de 30 millones de discos a lo largo de su carrera. Sus canciones acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, y su gira de despedida recaudó decenas de millones de dólares. Y durante más de 2 décadas construyó uno de los imperios financieros más grandes en la historia de la música latina. Pero lo más sorprendente no es el dinero que ganó, es que nada de eso formaba parte de su plan original, porque antes de convertirse en el hombre que llevó el reggaetón a todos los rincones del planeta, Ramón Luis Ayala Rodríguez soñaba con una vida completamente distinta. Su objetivo no era llenar estadios, no era convertirse en empresario, y mucho menos acumular una fortuna de cientos de millones de dólares. Su sueño era jugar béisbol profesional. Como miles de jóvenes puertorriqueños, creció convencido de que algún día llegaría a las grandes ligas. Tenía talento, disciplina y una oportunidad real de conseguirlo. Sin embargo, un hecho inesperado cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Una noche, mientras caminaba por su barrio, quedó atrapado en medio de un tiroteo. Una bala impactó una de sus piernas. La lesión fue tan grave que necesitó un largo proceso de recuperación y acabó con cualquier posibilidad de desarrollar una carrera en el béisbol profesional. Para muchos, ese habría sido el final de un sueño. Para Daddy Yankee, fue el comienzo de otro mucho más grande. Durante la recuperación comenzó a dedicar cada vez más tiempo a la música. Escribía letras, improvisaba y grababa canciones mientras el movimiento urbano apenas daba sus primeros pasos en Puerto Rico. En aquella época, el reggaetón estaba muy lejos de convertirse en un fenómeno mundial. Era un género que sobrevivía en circuitos pequeños, enfrentaba críticas constantes y tenía pocas oportunidades de llegar a las grandes emisoras. Pero Daddy Yankee veía algo que la mayoría todavía no podía imaginar. Veía un mercado enorme y estaba dispuesto a conquistarlo. Durante años trabajó prácticamente en silencio, lanzando producciones independientes y construyendo una base de seguidores cada vez más sólida. Mientras otros artistas buscaban éxitos inmediatos, él entendió que estaba construyendo algo mucho más importante: una carrera. Y sin saberlo, también estaba construyendo una marca. El punto de inflexión llegó en 2004. Ese año lanzó Barrio Fino, un álbum que transformó para siempre la historia de la música latina. El sencillo Gasolina rompió todas las barreras imaginables. Sonó en América Latina, llegó a Estados Unidos, conquistó Europa y convirtió el reggaetón en un fenómeno global. Lo que parecía un éxito pasajero terminó convirtiéndose en el nacimiento de una industria multimillonaria. A partir de ese momento, la carrera de Daddy Yankee cambió de dimensión. Los conciertos comenzaron a venderse por completo, las giras internacionales se multiplicaron, las marcas empezaron a buscarlo y los contratos crecían año tras año. Pero mientras millones de personas celebraban al artista que estaba revolucionando la música urbana, detrás de los escenarios estaba ocurriendo algo todavía más importante. Daddy Yankee no solo estaba acumulando éxitos, estaba construyendo un imperio basado en la música, los negocios, las inversiones y una visión empresarial que muy pocos artistas de su generación tuvieron. Porque mientras otros cantantes pensaban únicamente en el siguiente álbum, él ya estaba pensando en cómo convertir cada éxito en un nuevo activo capaz de generar riqueza durante décadas. Y fue precisamente esa mentalidad la que terminó separándolo del resto. Porque la verdadera historia de Daddy Yankee no trata únicamente del hombre que popularizó el reggaetón, trata del empresario que transformó un género musical en una fortuna de cientos de millones de dólares. Y es justamente ahí donde comienza la parte más fascinante de su historia financiera. Pasó Limbo, Con Calma y Despacito, donde participó junto a Luis Fonsi, acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. Cada reproducción genera regalías. Cada licencia para películas, series o campañas publicitarias produce nuevos ingresos. Y cada año su catálogo continúa generando millones de dólares sin necesidad de grabar un nuevo álbum. Ese catálogo se convirtió en uno de los activos más valiosos de toda su carrera, porque un concierto termina cuando se apagan las luces, pero una canción exitosa puede seguir produciendo dinero durante décadas. Y Daddy Yankee entendió ese principio antes que muchos artistas de su generación. Sin embargo, la música nunca fue su único negocio.
Con el paso de los años comenzó a invertir en diferentes sectores, diversificando su patrimonio mucho más allá de los escenarios. Participó en proyectos relacionados con la industria del entretenimiento, desarrolló acuerdos comerciales con grandes marcas internacionales y lanzó diferentes líneas de productos que aprovecharon el enorme valor de su imagen. Empresas como Pepsi, Reebok, Cerveza Presidente y otras compañías internacionales recurrieron a Daddy Yankee para campañas publicitarias que representaron contratos multimillonarios, porque ya no estaban contratando únicamente a un cantante, estaban contratando a una marca global, y esa marca tenía un valor enorme. A todo eso se suman sus inversiones inmobiliarias. Durante años ha adquirido propiedades en Puerto Rico, Miami y otras zonas de alto valor, construyendo un patrimonio respaldado por bienes raíces que, además de ofrecer un estilo de vida exclusivo, representan activos con potencial de apreciación a largo plazo. Aunque Daddy Yankee siempre ha sido reservado con los detalles de sus propiedades, diferentes reportes han mostrado residencias de lujo equipadas con amplios espacios, piscinas, gimnasios privados y sistemas de seguridad de alto nivel. Porque cuando una fortuna alcanza cientos de millones de dólares, las propiedades dejan de ser únicamente un lugar para vivir, se convierten en parte de la estrategia patrimonial. Y luego están los automóviles. A diferencia de algunos artistas urbanos que exhiben constantemente sus adquisiciones, Daddy Yankee ha mantenido un perfil mucho más discreto. Aún así, se le ha visto conduciendo vehículos de marcas como Rolls-Royce, Bentley, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz y Range Rover, modelos cuyo valor conjunto superan ampliamente el $1.000.000. No se trata de la colección más extravagante del entretenimiento, pero sí refleja el estilo de alguien que puede permitirse prácticamente cualquier vehículo del mercado sin necesidad de convertirlo en un espectáculo. Y quizás ese sea uno de los aspectos más interesantes de toda su fortuna. Mientras el público veía al artista que revolucionó la música urbana, Daddy Yankee estaba construyendo silenciosamente un patrimonio basado en regalías, inversiones, propiedades, contratos comerciales y negocios que seguirían produciendo dinero incluso después de anunciar su retiro de los escenarios. Porque esa siempre fue la diferencia entre ganar mucho dinero y construir un verdadero imperio financiero. Y precisamente cuando parecía que ya había alcanzado la cima, tomó una decisión que cambiaría por completo la forma en que el mundo empezaría a hablar de su legado y de la fortuna que había construido durante más de 30 años. En diciembre de 2023, Daddy Yankee sorprendió a millones de seguidores al anunciar oficialmente su retiro de la música. Para muchos artistas, retirarse significa dejar de generar grandes ingresos. En su caso, ocurre exactamente lo contrario. Porque cuando una carrera ha sido construida sobre activos capaces de producir dinero de forma permanente, el retiro deja de representar el final de los ingresos y comienza una nueva etapa. Las regalías continúan llegando, las reproducciones siguen aumentando, los contratos de licenciamiento permanecen activos y uno de los catálogos musicales más importantes de la historia del reggaetón continúa produciendo millones de dólares año tras año. Ese es precisamente el mayor lujo que puede alcanzar un artista, no depender de un escenario para seguir siendo millonario. Pero la fortuna de Daddy Yankee no solo se refleja en sus cuentas bancarias, también se refleja en la forma en que ha decidido vivir. A lo largo de los años, ha sido propietario de varias residencias de lujo en Puerto Rico y Estados Unidos, ubicadas en sectores exclusivos donde el valor de una sola propiedad puede alcanzar varios millones de dólares. Residencias con amplios jardines, piscinas, salas de entretenimiento, estudios privados y todas las comodidades que puede permitirse alguien cuyo patrimonio ronda los 300 millones de dólares. Sin embargo, al igual que ocurre con muchos aspectos de su vida, siempre ha preferido mantener esos espacios alejados del espectáculo mediático. Esa misma discreción también caracteriza su colección de automóviles. Aunque pocas veces presume sus vehículos en redes sociales, diferentes apariciones públicas lo han mostrado conduciendo modelos de Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz, Cadillac Escalade, Range Rover y deportivos de lujo. Una colección valorada en varios millones de dólares. Pero quizás lo más llamativo no sea lo que compra, sino la forma en que administra su riqueza. Porque durante toda su carrera evitó depender exclusivamente de la música, construyó empresas, firmó alianzas estratégicas, diversificó sus inversiones y transformó cada éxito musical en una oportunidad para aumentar su patrimonio. Esa visión empresarial explica por qué hoy su fortuna supera ampliamente la de muchos artistas que, durante algún momento, llegaron a ser igual o incluso más populares que él.
Mientras algunos gastaban millones intentando mantener un estilo de vida extravagante, Daddy Yankee seguía fortaleciendo los activos que continuarían generando ingresos mucho después de abandonar los escenarios, y esa estrategia terminó convirtiéndose en una de las decisiones financieras más inteligentes de toda la industria latina. Porque el verdadero patrimonio no se mide únicamente por cuánto dinero se gana, se mide por cuánto dinero sigue llegando cuando uno deja de trabajar. Y pocos artistas representan mejor esa idea que Daddy Yankee. Después de más de 30 años de carrera, su música continúa sonando en todos los continentes. Gasolina sigue siendo considerada una de las canciones más importantes en la historia del reggaetón. Con Calma superó miles de millones de reproducciones y colaboraciones como Despacito ayudaron a romper récords que parecían imposibles dentro de la música latina. Cada uno de esos éxitos continúa aumentando el valor de un catálogo que probablemente seguirá generando ingresos durante décadas. Pero quizás el legado más importante de Daddy Yankee no sea económico, sea cultural. Porque antes de él, el reggaetón era un género prácticamente desconocido fuera de algunos mercados latinoamericanos. Después de él se convirtió en una industria capaz de mover miles de millones de dólares cada año. Artistas como Bad Bunny, Karol G, Feid, Rauw Alejandro, J Balvin o Mike Towers encontraron un camino mucho más abierto gracias a la revolución que Daddy Yankee ayudó a construir. Y aunque muchos de ellos terminarán acumulando fortunas enormes, todos llegaron a una industria que él contribuyó a convertir en un fenómeno global. Ese quizás sea su verdadero imperio, no solamente los 300 millones de dólares que logró acumular, no únicamente las mansiones, los automóviles o los contratos multimillonarios, sino haber transformado un movimiento musical en un negocio mundial capaz de cambiar la vida de toda una generación de artistas. El joven que soñaba con jugar béisbol profesional, el muchacho cuya carrera deportiva terminó por culpa de una bala, el artista que convirtió Gasolina en un fenómeno internacional. Hoy es uno de los músicos latinos más ricos de todos los tiempos y uno de los empresarios más exitosos que ha dado la industria del entretenimiento. Porque los conciertos terminan, las giras llegan a su fin y los artistas algún día abandonan los escenarios. Pero los imperios construidos con inteligencia continúan creciendo mucho después de que se apagan las luces.